Amén. El Señor quiere alcanzar al mundo. ¿Cuánto lo creen? Pero nos ha dado dos elementos para hacerlo. Tú tienes acceso a dos cosas para hacer esto. Y las dos cosas son denuedo y poder. Denuedo y poder. Y de eso quiero hablarte en esta mañana. Denuedo y poder. Hechos 1:8, un texto muy conocido. Vamos a estar tocando algunas partes de los primeros capítulos del libro de Hechos. Ayer también estuvimos estudiando un poco este libro. Hechos 1:8. Dice, pero recibiréis poder. Ahí está el primer de estos dos elementos. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y ahí implícitamente está el segundo elemento. ¿Cómo ser testigos? Tener denuedo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tenemos una generación que se le ha destruido el concepto de la verdad. ¿Sí? Con el posmodernismo se introdujo lo que se conocía como la verdad relativa. Y con la verdad relativa se introdujo lo que es las filosofías o los pensamientos donde cada uno construye filosóficamente su propia verdad. Es tanto el crecimiento de esto que las políticas de gobiernos actuales están hechas en estas filosofías. Entonces la gente cree en muchas cosas y a la final no cree en nada. ¿Sí? La gente sabe muchas cosas, pero a la final no sabe nada, no tiene profundidad, o como dijo alguien, son un mar de conocimiento con 1 milímetro de profundidad. Es decir, creen saber, porque se nos ha entregado información, pero la información de hoy no es como la información de hace 20 años, porque hace 20 años cuando alguien se informaba, profundizaba en un tema. Hoy tú tocas muchos temas, pero no profundizas en un tema. Tienes que aprender a crecer en eso. Entonces, ¿por qué ha venido sucediendo todo esto? Porque nuestras generaciones están siendo atacadas espiritualmente para no creer. ¿Sí? Un ejemplo, el cine, canales como Disney, están creando filosofías en nuestros hijos que los llevan a creer en cosas huecas y cosas como la homosexualidad, pero no les permite creer en el Evangelio. ¿Sí? Y no sé cómo decirlo, pero estamos siendo adoctrinados en contra del Evangelio. Ante esta situación, usted y yo, ¿qué estamos haciendo? Y podemos llegar a sentir temor contra un sistema tan grande, metido en todo nuestro entorno, y no saber cómo responder a ello. Pero yo quiero decirle, el Señor nos sigue dando de nuevo y poder. Amén. Y quiero contar una historia de cuando yo empecé el Evangelio. Yo estaba muy nuevo en el Evangelio, primer año de convertido, y una vecina me manda a llamar con su hija. Y la hija viene y me dice que si puede ir a orar por mi mamá que está enferma. ¿Se le han dicho eso? Entonces yo dije, pues debe tener un dolor de cabeza, ¿sí? Y yo me fui a orar por la mamá enferma. Yo, estrenando cristianismo, pues quería orar. Pero cuando entré a la casa de la vecina está postrada en cama. Y le dije, vecina, ¿qué le pasó? No, estaba trapeando, ella era gordita, estaba trapeando y me resbalé.
y me aporreé las costillas. Y desde ahí no puedo caminar. Me tocó quedarme acostada. Y la vecina quería que yo orara para que ella pudiera caminar. No era un dolor de cabeza. Lloré, no creyendo para nada. Soy sincero, no creía que la vecina se iba a sanar. Oré rápido, con mucha elegancia, pero salí lo más rápido posible de esa casa, pensando que me había metido en un problema. Al otro día me encuentro a la hija y por decencia le pregunto cómo sigue su mamá, por decencia. ¿Cómo sigue su mamá? Y la hija me dijo, usted se fue y a los 20 minutos mi mamá estaba caminando. Yo fui más sorprendido que la hija. Ellas esperaban que eso sucediera. Yo, no. Desconocemos el poder y el denuedo que el Espíritu Santo nos ha dado. Y por desconocer esto, sentimos temor de compartir el Evangelio. Hemos sido engañados y blindados en nuestra mente para no compartir el Evangelio. Y quiero tocarte 3 puntos para que tú tengas y mantengas este poder y denuedo. El primero es requisito. El primer punto es requisito. Y si nos devolvemos un poco atrás en el versículo 4, estamos Hechos 1, versículo 4, dice: y estando juntos, les mandó que no se fuera de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí hay una promesa, pero también hay un requisito. El Señor le dice a los apóstoles que había entrenado 3 años. Cualquiera diría, ya están listos, ¿cierto? Ya los había enviado en alguna oportunidad a predicar. Habían estado con Jesús, viendo cómo lo hacía. A pesar de todo esto, Él dice que hay un requisito. Dice, esperen en Jerusalén hasta que haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes. Wow. Así que una de las cosas por las cuales más fallamos en predicar el Evangelio es que lo hacemos sin poder ni denuedo. Mire ese concepto de la verdad. Dice, la verdad es la coincidencia entre una afirmación y los hechos. ¿Qué es la verdad? Según ese concepto es una coincidencia entre una afirmación y los hechos. A pesar de todas las mentiras que escuchen nuestras generaciones, si hay algo que nosotros decimos y eso sucede, dentro de todas las personas habrá una convicción de que eso es verdad. Entonces, una de las problemáticas del Evangelio es predicar un Evangelio que decimos, pero no sucede. ¿Sí o no? Por ejemplo, predicamos un Evangelio que cambia, pero usted no ha cambiado. Y le dice a su familia que hay que cambiar, pero usted no cambia. Tiene el mismo genio. Tremendo. Entonces necesitamos tener un evangelio que nos transforma y que transforma a otros. Necesitamos un evangelio que se pueda experimentar.
Y para ese tipo de evangelio el requisito es tener poder y denuedo del Espíritu Santo. Eso hace evidente que Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el versículo 8 habla de poder y de ser testigos, de tener denuedo para hablar. Ser testigos es tener la capacidad de decir algo, de testificar. El poder está unido a una palabra que viene del griego dunamis, donde aparece también la palabra dinamita. Y es una capacidad, un poder físico, moral, resistencia a una persona, cosa, poder y acción, tal como cuando se pone en acción para ejecutar milagros. Tener un poder para que algo suceda. Entonces el Señor les está diciendo, vendrá el Espíritu Santo y Él les dará la capacidad para que algo suceda. Si usted tiene el Espíritu Santo y si usted se llena del Espíritu Santo, usted tiene que tener convicción de que algo va a suceder. Amén, ¿usted lo cree? Tiene que tener convicción cuando ora. Yo estaba, creo que era segundo o tercer semestre estudiando electrónica en Bucaramanga. Y estaba tan cansado y me fui una noche para un concierto cristiano y llegué tarde de la noche a la casa y tenía clase a las 6 de la mañana y tenía examen, creo que era de segundo corte, y tenía que estar a las 6 de la mañana presentando el examen. Y yo esa mañana me levanté y no quería ir a la universidad a las 6 de la mañana, tenía mucho sueño y hice una oración: Señor, que no haya examen. Eso no es doctrina, eso fue fe. Yo oré así: Señor, que no haya examen. Amén. Y me acosté a dormir. Seguí durmiendo. Me levanté y llegué después a la siguiente clase. Cuando llegué, lo primero que pregunté: ¿qué pasó esta mañana en el examen? El profesor no llegó. No hubo examen. El profesor tenía una moto y cuando salió se le dañó la moto. Yo estoy convencido que fue por mi oración. ¿Me está haciendo entender? Yo me estoy arriesgando a no presentar un examen de segundo corte de una materia, de una carrera que se llama electrónica, donde los promedios de estudio son 3.5, 3.8. El que saca más de 4 de promedio casi que lo becan. En una universidad pública muy difícil. Si yo tenía 0, probablemente me iba a tirar esa materia ese semestre. Pero le creí a Dios en algo. Vuelvo y digo, no es una doctrina. No es que usted dice, de hoy en adelante voy a orar para que no haya el examen los estudiantes. Estoy diciendo es que cuando nosotros creemos algo, realmente lo creemos, puede suceder. Eso es poder. Testificar viene de martus, de estar tan convencido de algo, porque he tenido la experiencia de que eso pasó, que soy capaz de compartirlo aún si me costara la muerte hacerlo. Porque de martus viene la palabra mártir. ¿Sí? Ciertamente una persona puede sostener una mentira, pero no moriría por ella. Solo se muere por una verdad, o por lo menos por algo que estamos totalmente convencidos, que es verdad. Así que tiene que haber un convencimiento del evangelio tan fuerte en nosotros que estaríamos dispuestos a morir por ese convencimiento. Estaríamos dispuestos a perderlo todo por ese
convencimiento. Y una problemática de la iglesia de hoy es que ellos mismos dudan del evangelio. Y esto es tremendo. Y viene el tercer concepto que quiero plantar de nuevo. Y es de la palabra parexia en el griego. Se traduce darse a conocer abiertamente, claramente, confiadamente. Libertad de palabra, de expresión, sin reservas. Y esta me encanta, atrevimiento, la ausencia de temor al hablar en público o abiertamente. Decir algo en público sin el temor a las consecuencias, sin el temor a las críticas. ¡Wow! ¿Cuántos quieren poder ir de nuevo? Entonces, eso es un requisito, amados. Si usted no tiene eso, poder y de nuevo, cuando usted vaya a compartir el evangelio, ¿quién le va a creer? ¿Sí o no? ¿Quién le va a creer si usted no tiene esa capacidad, esa convicción? ¿Cuál es el primer punto? Requisito. Gracias, hermana, por estar atento. Lo voy a repetir para que los demás se lo graben. ¿Cuál es el primer punto? Requisito. El segundo punto es regalo. Regalo. Y vamos a Hechos 2:4. Allí recibieron el regalo. Primero está diciendo esto es un requisito, pero en Hechos 2:4 reciben el regalo. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Qué es hablar? Ahí está intrínseco de nuevo. Hablar en otras lenguas, ahí está intrínseco poder. Según el Espíritu les daba la ayuda que hablase. Tremendo, ¿no? Amados, uno, la llenura del Espíritu Santo sucede cuando hay manifestación del Espíritu Santo en tu vida. Sea bautismo, ¿cierto? Sea un momento donde hay manifestación del Espíritu Santo, hay llenura del Espíritu Santo en la persona. O sea que la llenura es renovable. Es renovable en la vida del cristiano. Y ellos estaban allí llenos del Espíritu Santo. Hay una multitud, ayer expliqué esto, que venía de todas partes a una gran fiesta que se llama la fiesta del Pentecostés, y estaban allí reunidos y era el momento más preciso para predicar el evangelio. Pero el Señor no hizo que ellos predicaran el evangelio bajo su fuerza. Vino el Espíritu Santo y les dio lenguas. Les dio por lo menos 15 idiomas, porque hablaron lenguas humanas. Y las personas que hablaban esas lenguas, al escucharlos hablar en su propia lengua, decían, wow, esos me están hablando de Jesucristo en la lengua nativa mía. Pero sabían que ellos no eran nativos de la región. Además de eso había una manifestación física, porque hubo un estruendo. ¿Me está haciendo entender? Y bajo esta manifestación, bajo este poder y bajo este denuedo, se predicó el evangelio. Wow. Qué convicción. El Señor quiere que nosotros tengamos algo así. Que tengamos una llenura para que prediquemos bajo esa plataforma. Y debemos usar ese regalo. 2:37 de Hechos. Al oír esto se compungeron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepiéntase y bautícese. Me dan una dirección y yo me voy para la dirección. Unos años atrás, estaba soltero todavía, y yo me voy para esa dirección y llego a un barrio
y no encuentro la dirección. Y pregunto en una tienda, esa dirección queda allá abajo, pero no está muy clara. Esa dirección está mal. Pero si quedaría allá abajo. Y me dijo el señor de la tienda, que por cierto la tienda estaba llena de rejas, y me dijo, no vaya allá. Porque si le va bien, no lo matan, pero lo roban. ¿Sí? Pues me había mandado una dirección, en ese tiempo vivía en Bucaramanga, me había mandado una dirección de Piedecuesta y me habían dicho que era Bucaramanga. Yo había perdido un poco de tiempo y yo me volví, me monté en el bus y yo le pregunté a Dios, ¿yo qué hago por acá? Le pregunté a Dios, ¿qué hago por acá? ¿Para qué me trajiste por acá si estoy ocupado? Yo no sé si usted habla así con Dios. Yo estoy ocupado, ¿para qué me trajiste por acá? En esa se subió una mujer, dos mujeres, una se sentó en un lado del bus, la otra otro lado, el otro al lado mío, una al lado de allá, otro al lado mío. Y el Señor me dice, para eso te traje. Para que le prediques a esa mujer. Yo la miré y le dije, ¿usted ya le predicaron el evangelio? Así. Me dice, no, pues el Señor me dijo que le predicara el evangelio. Y la que estaba allá me miraba, nos escuchaba y nos veía. ¿Qué le estará diciendo? El Espíritu Santo la tenía preparada para que le predicara el evangelio. Y esa mujer se arrepintió en el bus. En 5 minutos menos, yo creo, la había evangelizado esa mujer. Pero lo había evangelizado bajo el poder del Espíritu Santo. Era la voluntad de Dios, era un momento de Dios y estaba lleno de Dios para hacerlo. Se convirtió en una persona en un momento. ¡Wow! Otra vez, en la universidad estoy estudiando, tenía parcial de electrónica 2, un sábado en la mañana. Era tan difícil que el parcial lo dejaban para el día sábado que no había clase. El profesor que teníamos. Yo estaba el viernes en la noche estudiando para el parcial. Y el Señor me habla y me dice, vete para el culto del viernes. Y le dije, Señor, yo estoy estudiando para el parcial de mañana. Y sigo estudiando. Vuelve la voz de Dios, vete para el culto. Yo le dije, Señor, yo no me voy a descarriar por no ir hoy. Vuelve y digo, yo hablo así con Dios. Y Dios me dice, tengo algo para ti. Bueno, me voy a ir. Te responde por el parcial. Me ayuda. Y me fui, hermano. Yo vivía en la 15 hacia abajo y subía por una avenida que se llama La Quebrada Seca. Y la iglesia quedaba arriba. Me tocaba subir toda la Quebrada Seca. Fui a culto y esperando que Dios me hablara ese día, me ministrara. Y salí y no pasó nada raro. Y cuando salí de la puerta de la iglesia le dije al Señor, ¿vio? Usted me trajo por acá y no pasó nada. Me hubiera quedado estudiando. Y me fui para la casa. Tremendo este pastor. Bueno, no era pastor en ese momento. Y cuando voy bajando por la Quebrada Seca hacia la casa, rapidito a seguir estudiando, y Dios me dice, háblale a ese hombre. Yo lo miro, un indigente. Hay un indigente, háblale. Y yo me acerco, lo saludo y le dije, Cristo le ama. Y le di unas monedas. Y dije, Cristo le ama, y me iba a volar, ¿no? Y él me miró con unos ojos y me dijo, sí, yo sé que él me ama. Y cuando vi sus ojos y vi la expresión de que Dios ya había hecho algo en el corazón de él, sabía que Dios me había traído para algo. Ahí se me partió el corazón y me quedé hablando con él. Me llamo Javier, fui estilista, caí en el vicio, soy de Cúcuta, terminé en la calle, estoy mendigando. Y anoche, antes, cuando me acostaba, y le dije al Señor, le hice una oración. Si tú mañana, antes que yo me acueste, no haces algo, yo me voy a suicidar. ¿Sí?
si tú mañana antes que yo me acueste no haces algo, yo me voy a suicidar. Cuando yo voy pasando, él está haciendo la cama para acostarse. Y yo cuando estoy viendo al indigente, entiendo que yo soy la respuesta de Dios a la oración de un indigente. Pero si me devuelvo 2 o 3 semanas antes, yo había estado en Cúcuta, en Pamplona, que es cerca de Cúcuta, predicando. Y Dios me usó, pero yo cuando venía en el bully hice una oración rara a Dios. Yo le dije, úsame en algo que nadie le importe, pero a ti sí. ¿Por qué? Porque uno le gusta ser usado dentro de mucha gente y ser reconocido. Pero yo le hice esa oración a Dios. Úsame en algo que a ti te importe, así los demás no les importe. Y también me acordé de esa oración. Dios me iba a usar en algo que a nadie más le importaba, solo a él, un habitante de calle. Y cuando empiezo a compartir el evangelio, viene una unción sobre mí, un poder de Dios. Y viene palabra de ciencia y profecía. Y le dijo, usted va a hacer esto, usted se va a ir a tal lugar, Dios tiene un camión allá. Usted le va a decir el del camión que usted va para Cúcuta y él lo va a llevar. ¿Sí? Inmediatamente este hombre cogió, hizo entre comillas su maleta, cogió la bolsa eso que tenía, se la echó al hombro. Y yo me quedé impresionado de lo que estaba viendo. Había caído el poder de Dios en la calle ante un indigente y yo había sentido la gloria de Dios, el poder y el denuedo. A tal punto que un hombre que está en la calle es libre en ese momento y sale en medio de lágrimas y alegría porque Dios le había respondido a regresar a su casa. No sé si usted está entendiendo el concepto, lo difícil que es sacar a alguien de la calle. Y en unos minutos Dios estaba sacando a alguien de la calle. No sé si usted está entendiendo lo que le estoy diciendo del poder y el denuedo. Y ese hombre camina unos metros, quizás a donde está la hermana un poco más. Y yo estoy impresionado con la presencia de él. Y el hombre se voltea y me mira y me dice, ¿sabes una cosa? Yo le dije, ¿qué? Hoy pudiste estar hablando con Jesús. Y yo cerré mis ojos y lo abrí y ese hombre ya no estaba. Y recordaba la oración. Úsame en algo que sea importante para ti, aunque no sea importante para los demás. Cuando tú le compartes el evangelio con poder y denuedo a las personas, le estás compartiendo el evangelio. Jesús, ¿qué dijo? Cuando lo hiciste por uno de mis hijos, lo hiciste por mí. Eso dice Mateo 25. Estoy siendo claro. La diferencia es el poder y el denuedo. En el poder pueden haber palabras de ciencia, de sabiduría, milagros, señales, prodigios que ayudan al convencimiento del pecado. Es un regalo el Espíritu Santo. No es una experiencia solo para ti, aunque vas a tener una experiencia. Dios te está entregando a alguien y a alguien, al Espíritu Santo con su poder, para que lo entregues a otras personas. Y Pedro sigue usando ese poder y denuedo. Vamos a Hechos 3, siguiente capítulo. Ya hablamos algo del 1, del 2. Vamos a hablar un poco de Hechos 3, 6. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos.
Wow. ¿Sí ve esa escena? ¿Sigue habiendo acá? Poder y de nuevo. De nuevo, para que un hombre que está, usted imagínese esta escena, un hombre está pidiendo en la puerta que se llama la Hermosa del templo, y cuando está pidiendo en esa puerta, pasa, le pide a Pedro y dice: no tengo plata ni oro. Y lo agarró de la mano, el convencimiento que este hombre se dejó agarrar. Y le dijo: levántate, y lo jaló, y este hombre se dejó jalar y caminó. Convencimiento. Trajeron a Cañanya, no sé si lo escucharon ese predicador. Y entonces escogieron 2 personas que cuidaran la entrada. Era un altar muy alto, era un lugar como de 6,000 personas. Y escogieron 2 personas altas y muy hermosas para que cuidaran las puertas. Entonces me escogieron a mí. Y a mí me tocó cuidar una de las puertas, que era muy ancha, y oraron por milagros. Yo era un simple ujier, y no estoy minimizando el trabajo ujier, pero no era el predicador, me hago entender. Y entonces dijeron: vayan para que, y habían pastores, vayan para que los pastores oren por usted, y habían médicos, y para que los médicos comprueben los milagros. ¿Sí? Y una mujer vino con su hijo, y eso estaba lleno. Y vino con el hijo y me dijo: es que yo quiero que un pastor ore por mi hijo. Yo dije: sí, esperemos, porque están ocupados. Y la señora espera y espera, y ellos seguían ocupados. Ay, pero ¿qué pasa? No, espere. Y sigue. La señora se aburrió de esperar y me dijo: ore usted por él. Ah, bueno. ¿Y qué tiene su hijo? Es mudo. ¿Por qué no me traen con dolor de cabeza? Pero yo oré por él. Esta vez yo oré creyendo. Y oré por ese joven. Ella me dijo: lleva 7 años sin hablar. Perdió el habla después de un accidente. Y oré por él. En el nombre de Jesús, recibe de nuevo la capacidad de hablar. Y lo miré a los ojos y le dije: diga Jesús. Y el hombre dijo: Jesús. Y la mamá empezó a brincar como una loca. A brincar, a brincar, a brincar. Para ella es más impresionante porque tiene un hijo 7 años sin que diga una palabra. Y la primera palabra que dice este muchacho es Jesús. Poder y de nuevo. ¿Estoy siendo claro? Necesitamos este regalo. Necesitamos poner en uso este regalo. Hay gente que quiere dones, pero los dones se activan en el servicio. Yo oro y: Señor, dale dones. Y usted puede recibir dones. Y si usted no sirve, si usted no predica el evangelio, jamás se le van a activar. Yo tengo unos dones que he identificado, pero básicamente Dios me ha usado con todos los dones, por lo menos los 9 dones. ¿Sabe por qué? Porque hay momentos donde lo he necesitado sirviendo, y el Espíritu Santo es el dador de los dones. Y hay dones que me ha usado una sola vez y ya. No sé si estoy siendo claro. Dios quiere usarte, pero ¿cómo vas a saber y cómo vas a desarrollar algo si no lo usas? El poder y el denuedo se desarrollan con el uso. Pero viene un problema. Y viene el tercer punto. ¿Cuál es el primer punto? El segundo. Y me voy con el tercero: renovación. Requisito, regalo y renovación. 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro, ¿qué estaban viendo? El denuedo de Pedro. Este tipo está hablando del Señor mucho, y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús.
Y viendo al hombre que había sido sanado, ahí vemos de nuevo el poder. Entonces vieron el denuedo, ¿y qué más vieron? El poder. ¿Qué ve la gente? El denuedo y el poder. Vieron las dos cosas. Que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. ¿Qué habían encontrado? Una verdad. ¿Por qué encontraron una verdad? Porque vieron que lo que decía coincidía con lo que pasaba. Y por más cosas que hubieran en su mente le testificaba: esto es verdad. Así que una generación como la actual, que no cree en la verdad, necesitamos que vean el poder y el denuedo, para que ellos puedan hacer lo mismo. No puedan decir que no es verdad. Amén. Wow. Versículo 19. Ellos los ponen acá y los atemorizan, dice el 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a los hombres antes que a Dios. ¿Qué le dice ellos? Los atemorizan: no vuelvan a predicar en nombre de Jesús. Y ellos dicen: no, tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Tremendo. Ellos entonces les amenazaron y los soltaron. ¿Qué hicieron? Los amenazaron y los soltaron. Tremendo. Como me voy a evangelizar a un tipo en mi pueblo, tipo mecánico. La gente es brusca. Pero yo me fui a evangelizarlo. Relativamente nuevo también el evangelio. Y el tipo me cogió y me volvió ropa de trabajo. ¿Sí? Entre ser grosero y entre hablar duro y contradecir. Y yo me fui achantado. Y me fui, y por mucho tiempo, no prediqué más el evangelio. Y quizá a muchos de los que hay acá le pasó lo mismo. Pararon de predicar el evangelio porque quizás una vez le predicaban a un familiar y fue tan difícil que ustedes dijeron: no, nunca más le predico ni a ese familiar ni a la familia. Hicieron un concepto de eso. ¿Me hago entender? O le predicaron a un vecino, o le predicaron a alguien en la universidad. Porque uno le gusta compartir. Yo le compartí hasta al coordinador de mi carrera del evangelio y le regalé una camiseta cristiana. Él me llamaba pastor. Pero hay momentos donde uno se frustra y deja de predicar, y el poder y el denuedo se secan en uno. Ya no hay poder, ya no hay denuedo, y dejé de predicar y dejó de suceder cosas conmigo. Y empecé a añorar, orar por un enfermo y que algo sucediera. Y empecé a añorar, predicarle a alguien y que la gente se arrepintiera. Pero al mismo tiempo sentía que ya no era capaz de hacer eso. Y eso me paralizó. Y el enemigo es una técnica antigua que la usó acá con Pedro y con Juan. Y yo les pregunto, ¿eso afectó a Pedro y a Juan? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan? ¿Los afectó? Alza la mano los que dicen que los afectó. 1, 2. Alza la mano los que dicen que no los afectó. Más. El resto no sabe y no responde. Versículo 29 dice: y ahora, Señor, mira sus
amenazas. Y concede a tu siervo que con todo denuedo hable tu palabra. Porque al final del capítulo, Pedro, que hablaba con denuedo, pidió de nuevo para hablar, porque sintió que lo perdió. Nótese que al principio afirma que hablaba con denuedo, pero al final el mismo Pedro dice: Señor, concédeme denuedo para hablar, porque las amenazas lo afectaron. Yo te tengo una buena noticia: si estás afectado y has dejado de predicar el evangelio, esa mañana el Señor va a hacer algo. Te va a volver a dar de nuevo para que vuelvas a predicar. Te va a volver a dar valentía para que vuelvas a compartir el evangelio. ¿Cuánto lo creen? Luego dice el 30: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios. ¿Qué es eso? Poder. ¿Por qué oró Pedro entonces? Vuelve a darme de nuevo. Vuelve a darme poder. Incline su cabeza unos segundos y desde su corazón haga la misma oración de Pedro. Hágalo con sinceridad. Vuelve a darme de nuevo. Vuelve a darme poder. Quiero volver a predicar el evangelio. Aleluya. Alce su cabeza. Cuando hubieron orado, así como usted oró en este momento, versículo 31, 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra. Por eso ese punto lo llamé renovación. Estaba el requisito: no lo hagan sin el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Ahí estaba. Después vino el Espíritu Santo y los llenó. ¿Y qué tenían? Poder y denuedo. ¿Y qué hicieron? Predicaron, alcanzaron. Después viene y se les va el poder y el denuedo. ¿Y qué oran? Poder y denuedo. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo? Volvió y los llenó. ¿Para qué el Señor te quiere llenar? ¿Para qué el Señor te quiere llenar? Nadie sabe. ¿Para qué el Señor te quiere llenar? Para predicar su palabra. Y quiero decirte una clave para ver milagros. ¿Cómo es tu nombre? Erika. Te llamas como mi esposa, Erika. Si yo veo a Erika y ella te está pasando una situación, yo quiero que pase un milagro, y yo oro pensando en quedar bien, en lucir, es una oración con una motivación incorrecta. Pero si yo siento compasión por Erika, siento dolor por lo que le está pasando, y le oro a Dios desde mi preocupación y mi dolor genuino: ayúdala. Es cuando las cosas empiezan a funcionar. Jesús viene, y viene una mujer viuda que ha perdido su único hijo. ¿Sabe qué es esta escena? Una mujer viuda que su esposo la sostenía y que en Israel no podía producir dinero para comer, y que el único que le ayudaba era su hijo.
y ahora se le muere el hijo. ¿Sabe lo que iba a suceder con esta mujer viuda? El dolor de la pérdida, dos seres amados ha perdido, y de ahí en adelante iba a tener una vida miserable. Y Jesús, cuando la ve, entiende el dolor de esta mujer. Y viendo el dolor de esta mujer, se le arrimó y le dijo a ese joven muerto que resucitara. Él resucitó al joven por el dolor de una madre. Dios quiere usar a la gente que siente dolor por los demás. Así debemos orar por los demás. No se trata de ser héroes. No se trata de... Ahora tomemos un video y para que nos vean por las redes sociales cómo Dios nos usa. Se trata de compasión por la gente. Cuando tú ves a un hombre que tiene senos, que se pone un vestido, o puedes sentir rechazo, incluso hasta burla, o puedes sentir compasión por ese joven, de la crisis que está viviendo. Saber que ese tipo de personas, todo el que puede y tiene el dinero, visitan psicólogos por la aflicción interna que vive. Yo venía de Bogotá y estoy en el terminal de Bogotá. Termino con esto. Y me voy a montar al bus y hay un travesti, senos, vestido. Y yo digo, ay Señor, que no se monte en el mismo bus conmigo. Y me monté al bus y al ratico se subió. Yo estaba sentado y venía, dije, ay Señor, que no se siente conmigo. Y vino y se sentó conmigo. Yo dije, Señor, que este viaje sea rápido. Y la línea se tapó. Y el viaje se convirtió de casi 20 horas. Hasta que me quebré y le dije, Señor, entonces ¿para qué es esto? ¿Por qué me pones acá? Para que le prediques. ¿Cómo está? Veo que estás triste. Sí, voy para Buenaventura, al entierro de mi papá. Iba a llegar al entierro, pero porque la línea se tapó, ya no llego al entierro de mi papá. Y tenía conflicto con la familia por su situación. Dios me llevó ahí y empecé a sentir compasión por él. Y le compartí el evangelio y recibió el evangelio. Mi primera actitud era incorrecta y así no podía predicarle el evangelio. Dios me tuvo que quebrar, cambiar mi actitud para poderle predicar el evangelio con denuedo, con poder a una persona que necesitaba eso. Yo quiero que tú te pongas de pie en esta mañana. Y si tú le estás diciendo al Señor, quiero volver a predicar, yo quiero decirte algo. Tu familia no se la va a ganar el vecino. Tu familia, eres tú el que te la vas a ganar. Eres tú el que va a abrir un grupo pequeño y te vas a ganar a tu familia.
y le vas a dar testimonio, y Dios lo va a hacer. Dile, Señor, poder.